Buenos días a todos, muchas gracias. Bueno, nosotros estamos entusiasmados también desde la Comisión de Formación. Cuando tuvimos la oportunidad de valorar esta iniciativa y bueno, pues, consensuar el apoyo, pues pensamos que es algo que va a enriquecer mucho la institución, va a enriquecer mucho a los investigadores básicos, clínicos también, ¿no? Que, como decían antes, pues hay una gran cantidad de personal investigador clínico en la institución. Y es un honor, es un verdadero placer y estamos encantados. Me gustaría destacar del brillante y fabuloso currículum de Eva que ella ha estado presente en el desarrollo de moléculas y de diferentes medicamentos en todas sus fases. Y esto para nosotros es fundamental porque nosotros descubrimos un medicamento, descubrimos una molécula y a veces nos quedamos ahí, ¿no? Y como antes también se comentaba, es difícil llegar a que esto sea una realidad, a que los médicos, ¿no?, pues tengamos la oportunidad de hacer esas prescripciones, de utilizar esos biomarcadores, y creo que puede ser muy enriquecedor para nosotros conocer su experiencia y que nos cuente, ¿no?, cuáles son los mayores retos, cuáles son las dificultades y podamos anticiparnos, ¿no?, y poder llegar a ser una realidad para nuestros pacientes. Sin más, quiero presentarles de nuevo a la doctora Eva Hart y adelante con su presentación. Bienvenida, Eva. Bienvenida. Mira, ¿cómo hago aquí para, a ver, y poner sí, primero las diapositivas y luego poner ajá, y dónde pongo para usar ¿cómo se llama? El puntero. Ajá, para que me vean, sobre todo la gente que está en Zoom. ¿Se Lo ve? único es que así no sé. Aquí, el puntero hasta acá. A ver. A ver, Sí. ¿lo ves ahí? Sí, sí, ahora yo Perfecto, creo. perfecto. Y yo muevo las diapositivas acá, ¿no? Bueno, muchas gracias, de verdad. Un placer estar acá. Y bueno, tengo que también yo ahorita agradecer a Laura y a Diego por esta invitación a venir aquí. Fue hace un año exactamente que estuve visitándolos por primera vez y bueno, nuevamente gracias a José Luis Cabero, amigo y colega, que fue el punto de conexión, que fue el que me introdujo a este grupo. O sea que un placer, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias por todas las palabras. Cuando lo que dijiste, Laura, me gustó mucho porque encontré inmediatamente que hay algo que es común entre la industria privada, farmacéutica y el hospital, que son los pacientes. Y eso es lo que nosotros siempre nos repetimos. Lo primero es pensar en el paciente, ahí es la necesidad. Y eso me gustó mucho lo que dijiste. No sé, como el tema que me pidieron hablar es muy amplio, es extenso. Entonces yo preparé bastantes diapositivas, pero no pienso pasarlas todas porque no se van a cansar, pero es que también quería saber más o menos qué es lo que quieren escuchar. Y ahora me doy cuenta más de qué es lo que quieren saber. Pero siempre yo espero que estas reuniones se repitan, estas visitas, y entonces podemos tener otras presentaciones y ustedes pueden decir, entonces, ya sabiendo lo que yo puedo hablar, pueden escoger qué tema o qué tópico quieren ustedes que se discuta más. Por ejemplo, la parte de regulación es muy importante, pero eso es un campo por sí mismo. Voy a hacer una mezcla de mí como persona, como investigadora científica que decidió mudarse en la industria farmacéutica, pero nunca dejar a la academia. Eso fue algo que yo decidí desde un principio. Y quiero que sea como un ejemplo también para la gente joven, los investigadores, los postdocs que buscan alternativas de cómo trabajar, y también para la gente de los hospitales, que entiendan, como tú dijiste, Laura, que la asociación, la colaboración con la academia y con la industria farmacéutica es esencial, porque igual pensamos nosotros, pero de nuestro lado. Y voy a mezclar un poquito también de mis reflexiones personales. Aquí más o menos lo que les dije, lo que pretendo hablar, pero ya veremos si nos da tiempo, pero me voy a enfocar más en lo que yo sé que ahorita quieren escuchar.
trabajo en AstraZeneca, soy empleada de AstraZeneca, pero tengo también un cargo en el de adjunct professor en el Instituto de Karolinska, en el Departamento de Translational Science, Vascular Biology. Pero de todas maneras tengo que hacer claro que todo lo que yo hable aquí no necesariamente refleja la opinión de AstraZeneca. Y hasta es mejor para ustedes. Cuando se trata de hacer carrera científica, bueno, cada uno escoge, o carrera profesional, cada uno escoge cómo la quiere hacer. Y yo soy muy mal hablando de mí misma, pero mi marido siempre decía eso. Pero en términos de carrera universitaria, de educación, bueno, yo vengo de Venezuela, Caracas, un país donde ustedes están escuchando cada día, pero ya yo tomé la decisión de irme a Suecia hace 37 años. Y ahí en Caracas, estudié biología, hice un máster en bioquímica y luego me fui a Suecia y ahí hice mi PhD en la Universidad de Gotemburgo. Y luego de ahí me quedé en la misma universidad y hice mis pasos normales que ustedes también hacen, Associate Professor. Llegué a ser directora del Wallenberg Laboratory for Cardiovascular Research por 3 años y también logré el cargo de profesora. Y eso lo hice antes de mudarme a AstraZeneca, donde ellos estaban en ese tiempo, en el año 2000, iniciando la área de aterosclerosis cardiovascular disease. Y ahí querían comenzar en esa área. Más o menos por ahí fue cuando José también entró más adelante y nos conocimos. Y desde AstraZeneca, como les dije antes, cuando ellos me contrataron, un amigo común que tenemos, José y yo siempre dije, sí, yo me mudo a AstraZeneca, yo trabajo aquí, pero yo siempre quiero tener un pie fuera de la academia. Me tienen que permitir que yo tenga mis contactos en la academia. Eso quiere decir que no es 100% trabajo, ya se los digo una vez, es 120 o 140, porque tienes que hacerlo todo. Nunca es lo mismo en la academia, nunca logras hacer tanto como si estarías 100% en la academia, pero era una forma de mantenerme al día con lo que está pasando en la industria, en la ciencia, y eso se los recomiendo yo a todos ustedes si se puede dar. En términos de la industria farmacéutica, en AstraZeneca tuve la suerte de que ellos tienen 2 carreras, dos tipos de carreras. Una es la carrera administrativa, donde tú pasas de ser jefe de grupo, jefe de departamento y vas subiendo, vicepresidente, director, lo que quieras. Pero también tienes la posibilidad de hacer una carrera científica. O sea, que estás trabajando como científico. Y ahí también tienen sus ascensos. O sea, y logras tus ascensos dependiendo de lo que haya, y hay sus criterios para ascender. Claro, esto es un ejemplo típico, característico de una compañía. Yo no puedo decir que todas las compañías lo tengan, pero si es así, pues funciona muy bien. Porque realmente a mí me parece muy original que no todo el mundo sea igual en la industria farmacéutica. Y bueno, aquí ven lo que yo hice en AstraZeneca, tuve las 2, entré como team leader, luego fui jefe de departamento y luego por ahí hubo una reorganización y yo decidí que a mí eso de ser jefe, ya me di cuenta yo que era demasiado para mí y me estresaba. Y yo me di cuenta que yo puedo contribuir más a la ciencia de la industria farmacéutica como científico. Y entonces ahí dejé mis cargos administrativos y empecé a dar la carrera científica y pasé a ser Senior Principal Scientist, me estuve metido en muchas actividades, trabajé 12 años con Japón y Corea. Si quieren saber algo de Japón, pues encantada de hablar, me encanta. 12 años buscando investigadores en Japón, buscando ideas para nuevas medicinas, nuevos biomarcadores, lo que estaban diciendo ustedes. Japón es un país, por supuesto, con una tasa, el número de drogas, de medicinas que vienen de Japón es significativo. Y luego también en AstraZeneca estuve en el Global Postdoc Committee. Y bueno, al final, en el año 2016, logré el cargo máximo como investigador en AstraZeneca, que es ser Chief Scientist, en mi caso particular, en la área de dislipidemia y aterosclerosis. Y déjenme decirle algo, lo disfruto enormemente.
De verdad, cada año que pasa lo disfruto más. La enfermedad cardiovascular, como ustedes saben, en todas partes del mundo ha bajado un poco, se ha controlado, pero sigue siendo la primera causa de hospitalización y de mortalidad en el mundo entero. Y aquí, preparando lo que les iba a presentar, encontré este trabajo, que es un trabajo publicado recientemente, pero está basado en datos estadísticos del 2018 en hombres y mujeres y en las enfermedades coronarias en los Estados Unidos. Y lo que presenta como nuevo este estudio es que las enfermedades cardiovasculares en realidad están apareciendo más temprano. O sea, ahorita ya estamos viendo eventos, incidencias de enfermedades cardiovasculares ya a partir de los 40 años. Siempre se hablaba de los 55, los 65, pero lo que está demostrando la estadística es que hay más. Y más o menos la misma distribución entre hombres y mujeres, aunque siempre en los hombres hay una tendencia a que haya más enfermedades, más incidencia de enfermedades cardiovasculares. Dicen algunos que los infartos de las mujeres, aquí ustedes los médicos, los cardiólogos sabrán más, que son silenciosos, muchas mujeres no sienten los síntomas como los sienten los hombres, pero eso es otra cosa. Un estudio publicado en España o por investigadores y médicos de España muestran la globalización, pero sobre todo aquí en Europa, la incidencia de las enfermedades cardiovasculares en los diferentes países y discute el costo que representa para ustedes los hospitales y para el sistema social, o sea, de salud. Es muy costoso. Y bueno, eso apoya, es una de las primeras preguntas que ustedes tienen que hacerse cuando empiezan a hacer estos proyectos, es la necesidad. Es lo que llamamos en la industria farmacéutica de unmet medical need. Todavía hay una necesidad médica, hay algo que hay que hacer. Y entonces uno tiene que ir a las estadísticas, eso es el primer trabajo que uno tiene que hacer, a la epidemiología, a las estadísticas y ver cómo está la situación actual de esta enfermedad y si se da, si es interesante apoyar con dinero e invertir. Una cosa que pasa en la enfermedad cardiovascular que, bueno, desde hace muchos años, desde que se descubrió, yo creo que ya tenemos 100 años, prácticamente 100 años de descubrimiento de las lipoproteínas y de las estatinas, porque las estatinas llevaron su tiempo hasta que lograron ser un producto. Pero sin embargo, un factor de riesgo fundamental que lleva a la enfermedad cardiovascular, que es el colesterol elevado, lo que llamamos las lipoproteínas de baja densidad, sigue siendo un factor. Es muy interesante, a pesar del uso extensivo de medicamentos para controlar los niveles de colesterol, sigue siendo todavía hoy por hoy una causa que lleva a la aterosclerosis y la aterosclerosis lleva a los eventos cardiovasculares. Y vamos a hablar un poquito más de eso después. Sí. Si tienen alguna pregunta, me dicen. Y los que me están viendo o escuchando, no sé, esperaremos para después. Bueno, tengo que decirles que este seminario me da una oportunidad muy buena de practicar mi español, porque estoy tan como contaminada con el inglés y las abreviaciones, y veníamos en el tren, José y yo todavía preguntándole cómo se dice esto en inglés o en español. Así que mira, fantástico, fantástico. Me encantan los idiomas, me encanta siempre. Hablo ya 3 idiomas corridos y bueno, pero es bueno practicar el que uno nació. Entonces, una palabra que aprendí a decir ahora es diana. Yo no sabía que se le decía target a diana. Pero una diana farmacológica es una molécula en el cuerpo, generalmente una proteína o un ADN o un ARN, que está relacionado con un proceso de enfermedad particular y que puede ser abordado por un medicamento para producir un efecto terapéutico deseado. Y eso es muy importante, que puede ser abordado. Y vamos a ver por qué les digo eso. No, porque por un tiempo habían dianas que no podían ser abordadas por las formas, las modalidades de hacer terapia. Pero eso ha crecido muchísimo. Vamos a ver si puedo hacer algo acá.
¿Se podrá hacer? No lo puedo hacer. Ahora. ¿Se mueven? Oh. Por eso es que me traje mi computadora, porque si no, no se mueven. A mí me parece buenísimo. Pero no la hice yo, esta la tomé de unas diapositivas que tiene AstraZeneca para dar charlas de Drug Discovery. Bueno, cuando yo entré en AstraZeneca hace ya 25 años, va para 24 años, yo les puedo contar que, bueno, lo único que se trabajaba era en esto, small molecules, química. Y estoy hablando de la parte cardiovascular. Creo que lo único inyectable eran las insulinas. Esto era para la gente que tenía diabetes tipo 1. Pero esto era lo que yo trabajaba. Y creo que José también se acordaba de esto. El departamento de química son los departamentos muy importantes en la industria farmacéutica, porque ahí salen los productos químicos. Pero de ahí, por lo menos, ya existían terapias con anticuerpos, por eso, sobre todo en la parte de inflamación, por supuesto. Pero yo, hablando de la enfermedad cardiovascular, se empezaron a usar anticuerpos, péptidos, y ahorita dejó de moverse, ¿no? Sí, dejó de moverse, ¿verdad? Bueno. Qué raro. Bueno, ya lo vieron moviéndose. Anticuerpos, péptidos, ahorita están de moda los tratamientos con células también para el corazón. Se buscan hay muchos esfuerzos en recuperar el tejido cardíaco una vez que ha sido dañado. Y, por supuesto, algo que ha explotado muchísimo son las medicinas utilizando los silencing RNA, los antisense, las DNA y las drogas que van directamente a la expresión del gen. Y eso han tenido un impacto muy grande por dos razones. Una, porque parece mentira, pero la síntesis, aunque es complicada, es más rápida que la de la... Bueno, diría que más rápida, pero tiene sus ventajas desde el punto de vista de la producción. Y la otra es que tiene un impacto muy duradero. Estamos hablando de drogas que pueden actuar por un mes, por 3 meses. Tenemos una ahorita en estudios clínicos, no nosotros, pero Novartis, que es cada 6 meses. Entonces ya estamos hablando de drogas que más bien tienes que ponerte un calendario en el teléfono, acordarte que tienes que tomarte la droga. Y eso lo hace también muy apetecible, aunque demoró un tiempo que los pacientes entendieran y aceptaran eso. Pero el mensaje de esta diapositiva es ese, que hace 20 años estábamos acá, el small molecules, pero que ahorita ya cualquier target, cualquier molécula puede convertirse en una diana, porque hay diferentes modalidades para acercarse a ese proceso que quieres lograr controlar. Eso es un mensaje que quería compartir con ustedes. Y que la diapositiva se moviera, pero dejó de moverse al final. Esto es esencial. Laura, tú mencionaste algo también sobre esto y vamos a tocar más adelante estas diferentes fases del proceso de descubrimiento y desarrollo de fármacos. Todo fármaco comienza con una buena idea y eso es lo que ustedes están logrando, haciendo. Aquí tienes que haber una idea y esa idea tiene que validarse científicamente, tiene que haber una idea, una hipótesis, tiene que haber información, datos científicos, biomarcadores, como ustedes están mencionando, marcadores clínicos de eficacia, es esencial. ¿Qué vamos a medir cuando vayamos a clínica? ¿Cómo vamos a identificar a los pacientes? Hay marcadores para identificación de pacientes, marcadores para seguir el efecto de la droga que quieres desarrollar. Eso es esencial. Y por supuesto, tiene que haber una parte yo le digo seguridad, pero no se dice seguridad, safety, que es toxicología, tiene que ser algo que sea seguro para usar a largo tiempo. Entonces, la parte del trabajo preclínico científico, lo que se llama la ciencia translacional, es muy importante. Muy, muy importante. Ahí vienen los fracasos más adelante, son porque no hay suficiente ciencia que apoya esa diana, a esa idea como una droga. Y los estudios translacionales, cuando se usan estudios in vitro, se hacen experimentos in vitro con células
se usan animales, modelos animales, tiene que haber una traslación. Si no hay esa traslación, eso es fracaso directo. Yo misma sufrí de esa experiencia y desde ahí translational es sumamente importante. Hubo una época que se puso de moda, todavía se hacen esfuerzos en inflamación, en aterosclerosis para lograr nuevas drogas. Y la compañía Glaxo y nosotros también, pero nosotros no llegamos a Clinic, menos mal, pero otra compañía pequeña lo hizo, con unas enzimas que son las fosfolipasas que degradan los fosfolípidos y liberan lisofosfolípidos, y los lisofosfolípidos son inflamatorios. Bueno, toda la teoría, toda la hipótesis estaba muy bonita y se expresan en las lesiones ateroscleróticas, pero Glaxo invirtió en 2 estudios clínicos de intervención cardiovascular, uno con 15.000 personas, el otro con 18.000 personas, uno en primary prevention y otro en secondary prevention, y no dio nada. Y nosotros íbamos por ese camino, pero con otra fosfolipasa, y una compañía pequeña, Biotech, se adelantó a nosotros y empezó a hacer estudios clínicos y empezaron a haber más eventos en los tratados que en los procesos. Y cuando analizas los 2 casos, cuando ves qué es lo que falló, hay 2 cosas. Una es la genética. Hoy en día con la genética se puede hacer muchísimo, si hay alguna correlación entre los genes y la enfermedad. Y la otra, los modelos preclínicos. No había ningún modelo animal que en realidad desarrollara aterosclerosis porque tú le ponías este gen y se lo quitabas. No pasaba nada. Pero aún así, uno insiste, porque esa es su idea, esa es tu ilusión. Y te digo, una compañía como Glaxo invirtió, y ahí yo conocí al investigador que estaba detrás de eso. Esa experiencia me cambió. O sea, de ahí en adelante no es lo que tú quieras, sino cuál es el dato que realmente apoya a esa idea. Luego entras ya, cuando tienes todo listo, por supuesto, empiezas a hacer química o anticuerpos, bueno, empiezas a desarrollar moléculas, entras en clinic y estás en la fase 1, que normalmente la fase 1 es para ver la tolerabilidad de la droga, la farmacokinética y la dinámica de la droga y cómo responden las personas con las diferentes dosis. Pasas de fase 1, pasas a fase 2, ya aquí empiezas a hacer los estudios con gente que tiene la enfermedad, y aquí empiezas a subir las dosis y buscas también cuál es la mejor, otra vez buscando siempre cuál es la mejor dosis para lograr la mejor efectividad, sin exponer demasiado al ser humano a cantidades de drogas que no se necesitan. Y bueno, después más adelante, fase 3, que ya empiezas a compararte empiezas, por ejemplo, en el caso de la dislipidemia, estás logrando una nueva droga para controlar el colesterol, tienes que hacerlo, compararlo con las estatinas, y es mejor que no, porque si no es mejor que las estatinas, las compañías, las oficinas regulatorias te van a decir, bueno, ¿para qué vamos a exponer a los pacientes a una nueva droga si no hace nada mejor que lo que ya está en el mercado? Eso tienen que pensarlo. Y esos son los estudios de fase 3. Y aquí viene la aprobación regulatoria, que es lo que usted estaba mencionando antes. Y yo de verdad estoy de acuerdo con Laura en lo que tengan una idea que se va moviendo hacia clínica. Por favor, contacten a las oficinas regulatorias y empiezan a tener conversaciones con ellos. Ellos son en realidad muy colaborativos y ayudan, porque ahí la idea es ayudar al paciente otra vez. Entonces, muy recomendado. El descubrimiento y el desarrollo de fármacos es costoso. Eso no ha cambiado, pero en realidad mucho. Este texto que está aquí es cosas que nosotros usamos. El costo de llevar un solo medicamento al mercado es de más de 2,6 mil millones. En inglés son billones. ¿Y eso por qué? Porque incluye el costo de medicamentos fallidos. O sea que eso es lo que también tú tienes que contar cuántos fármacos han fallado. Es solamente el 10% o menos del 10% de los medicamentos en fase 1, ya saben cuál es la fase 1, la vimos en la diapositiva anterior,
finalmente obtienen una aprobación. Y ahí viene el costo, ¿no? O sea, el costo no es nada más de la droga que llegó al mercado, el costo es todo lo que falló antes de llegar al mercado. La alta tasa de fracaso se debe a problemas de eficacia, objetivo o diana equivocado, paciente equivocado y, por supuesto, otra vez la toxicología y la tolerabilidad de la sustancia. Y sobre todo si se trata de una droga que se va a usar en crónico de por vida, o si es una droga que se usa nada más en momentos agudos. Si es una droga que para uso crónico, por supuesto, tiene que tener una toxicología sumamente buena y una tolerabilidad buena. No puede ser drogas que cambien el olor, que hay medicinas que cambian el olor de la gente, drogas que no puedes usar porque no te puedes exponer al sol. Ese tipo de medicamentos pueden estar bien, se pueden tolerar por un tiempo, pero si es una medicina que se va a usar de por vida, pues no puede tener ese tipo de características. Los conocimientos que aumentan la probabilidad de llevar con éxito el fármaco a los pacientes, por supuesto, es fundamental. Y las fallas, los errores, las fallas que se logran, pues a veces ayuda, por supuesto, a no volver a repetir el error, como les conté antes, pero también muchas veces frenan el desarrollo porque la industria farmacéutica se asusta, porque hubo un caso en particular de toxicología o algo y entonces empiezan a frenar, ¿no? Entonces el conocimiento en el desarrollo de nuevas drogas y de nuevos biomarcadores lleva a los dos casos, o sea, la información ayuda a moverte, pero también la información puede frenar. Entonces, por eso es que es muy importante pues tenerlo bien desde un principio. En AstraZeneca se descubrió hace como, y hay dos publicaciones que las pueden ver ahí más adelante, o aquí están, creo. Nature Review Drug Discovery en el 2014 y en el 17. AstraZeneca publicó las estadísticas de AstraZeneca y de otras compañías farmacéuticas en cuántos medicamentos, cuántos proyectos han tenido éxito. Y por qué han tenido éxito y por qué no han tenido éxito los que fallaron. Y con ese estudio que lo publicó AstraZeneca se desarrolló algo que nosotros llamamos las 5 R's, que es en inglés Right Target, la diana correcta, Right Tissue, Right Safety, Right Patients, and Right Commercial. Y yo a todos ustedes, con este proyecto que ustedes están lanzando, porque esto es una publicación que está abierta, yo tengo una publicación con un PhD de Karolinska que usamos esto y lo aplicamos a sus estudios de diferentes moléculas de PCSK9 o PCSK6, aplicamos esto. O sea, cualquier proyecto de idea que ustedes tengan, por favor, apliquen esto. Y de verdad, y cuando se paren, porque va a haber momentos en que se van a parar, porque no hay suficiente información, ahí donde tienes que pararte y hasta ahí llega ese proyecto. Y lo que hacemos nosotros muy fácil es que le ponemos colores rojo, amarillo o verde. Entonces, si está verde, pues bueno, adelante. Si está rojo, o no hay información, o lo que no está mal. Así que mire, hoy vamos a hablar un poquito al principio de lo que llamamos la validación científica, ¿ok? Porque aquí es la idea, ¿no? Cómo se aplica la ciencia al desarrollo de nuevas medicinas, de nuevos biomarcadores. Y por supuesto abajo, siempre como decimos nosotros, de la right culture y la verdad antemano y los comportamientos. Todos somos humanos, pero tenemos que tener esa parte ética por debajo, por supuesto. El proceso, otra forma de ver el proceso de descubrimiento de drogas, mira, ya está pasando el tiempo rapidísimo. ¿A qué hora? No pasa nada, ¿no? Aquí otra vez lo ven, una diapositiva muy ilustrativa. Ya hiciste el basic research, ya tienes la idea, ahora empiezas a hacer el high throughput screening, que es impresionante, o sea, ahora no me acuerdo, pero uno tiene muchas bibliotecas, las compañías compran o hacen un contrato con compañías que tienen bibliotecas de sustancias químicas. Y a veces son sustancias químicas naturales, otras son sintéticas y se compran y se van
bueno, son 100.000, estamos hablando de 100.000, de más, de millones de sustancias. Entonces tienes que desarrollar un sistema in vitro, un método donde tú vas pasando todas esas moléculas y viendo cuál es la que está dando un efecto, una señal en lo que tú quieres lograr. Eso es un trabajo, por supuesto, hoy en día está robotizado, el método se minimiza a placas de plástico multi-wells que son mínimas, y hay algo, tienes que buscar un método, algo, una señal que lea cuando una sustancia está haciendo lo que tú empiezas. Entonces ahí lo puedes ver como, bueno, como arena o piedras. Y de ahí vas seleccionando las joyitas, ¿no? Las yemas, las piedras de valor. Y poco a poco te vas mudando y bueno, ya tienes lo que nosotros llamamos un candidate selection, es el anillo, ya tienes una droga que ya empieza a hacer, primero hace lo que tú quieres y está cumpliendo características de toxicología y de tolerabilidad que son apropiadas. Y arriba, pues el proceso que hablamos antes, en la industria farmacéutica se habla de candidate drug. Cuando tienes una candidate drug, ya entonces se pueden hacer inversiones para entrar en clínica. Ya tienes una droga que tiene todas las características y ya puedes empezar a planificar tu phase 1, tu phase 2. Y otra vez, por supuesto, el costo. El costo es muy grande y las fallas, entonces, por supuesto, son costosas, porque si hay éxito en el programa, porque el dinero va a regresar. Si se puede vender un producto, pues se recupera la inversión. Y como les dije antes, a veces las fallas lo que hacen es que también previenen o, ¿cómo se dice?, frenan el desarrollo de nuevas ideas porque hubo una falla, entonces hay un bajón emocional. Eso lo vivimos todos que trabajamos en la industria farmacéutica. Se bajan los espíritus, lleva tiempo otra vez encontrar el estímulo. Somos humanos, ¿no? Pero es la realidad, es la realidad. Esta diapositiva me la proveó un colega de toxicología, Michael Persson. Como les dije antes, la validación de la diana en humanos es esencial para la farmacología. Y el proceso se define como un proceso por el cual se demuestra que la modelación farmacológica de uno puede proporcionar un beneficio clínico significativo. Y muchos tipos de evidencia científica pueden contribuir a lo que se llama en inglés Human Target Validation. Y aquí usas la genética, las multiomics, hoy en día hay tantas multiomics, proteomics, lipidomics, la epidemiología. Y también, por supuesto, muy importante, estudios anteriores con drogas que hacen, con medicinas que hacen más o menos lo mismo. De ahí uno aprende muchísimo, porque ya tienes la alfombra puesta enfrente tuyo con las nuevas drogas, las nuevas medicinas, tratamientos para bajar la LDL, el colesterol, pues bueno, ya las estatinas pusieron las alfombras al frente, ya sabemos qué es lo que se necesita. Y entonces esto, por supuesto, ayuda mucho. Yo creo que la genética ha tenido un impacto inmenso en la industria farmacéutica. Y esto viene exclusivamente de la investigación en los hospitales. En los hospitales, y tengo un caso fantástico. Y mi recomendación a ustedes que están acá y que tienen poder de decisión en el hospital, y no sé si lo tienen ustedes en el hospital Ramón y Cajal, es tener investigadores que hacen genética en el hospital. Y llega un paciente con un fenotipo clínico que es diferente, y a esa persona hay que hacerle ¿cómo se le dice? Un profil genético y ver si encuentran algo que no está. Y eso, miren, eso garantizado, si se encuentra algo, ese es el primer paso, es más esencial para un nuevo proyecto. Y hay un caso que si nos da tiempo, se los voy a presentar. Entonces, la farmacología con apoyo genético humano subyacente vinculado, aquí tiene a su indicación, tiene 2 veces más la probabilidad de obtener una aprobación en comparación con los medicamentos sin apoyo genético. Y hay muchos medicamentos sin apoyo genético, por supuesto, porque la genética también ha tenido su tiempo en desarrollarse.
y en aplicarse. Entonces ahora se usa más, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer. Pero como digo ahí, como nosotros hemos probado en AstraZeneca las estadísticas, pues se aumenta más la probabilidad. Si tú tienes una persona que tiene una mutación exótica rara y tiene un fenotipo que es clínico, que es dañino, pues bueno, ahí ya tú tienes algo que te dice este gen, si no lo controlas bien, pues te está dando y lo contrario. Entonces te vas a los otros extremos y buscas a gente que no tenga ese gen o que lo sobreexprese, lo que sea, y encuentras el fenotipo clínico contrario. Mejor que esa situación no la puedes tener. Eso es esencial. Sí se da. ¿Y qué hace un objetivo farmacológico genético sea bueno? Bueno, tienden a tener fenotipos extremos asociados con alta penetración. Aunque la genética es rara, los casos son no frecuentes, pero el fenotipo es tan marcado que, bueno, lo puedes definir clínicamente. Y luego los trastornos mendelianos pueden apoyar mecanismos de acción de un gen o de un proceso celular fisiológico. Y otra cosa muy práctica para ustedes que son biólogos es que la genética se puede aplicar, copiar en células y en animales. Y entonces ahí se te resuelve, se te hace más fácil. Haces un ratón, lo haces transgénico o le quitas el gen y copias lo que has visto en los humanos. Si eso se da, pues mira, ya ahí puedes arrancar. De esas publicaciones que hizo AstraZeneca, ustedes las pueden ver con más cuidado. Se hicieron las estadísticas, ustedes pueden ver aquí que los fallos, la mayoría de los fallos son en fase 2, tanto en AstraZeneca en rojo como en las otras industrias. Y también los proyectos se cierran, no solamente por cambios en la estrategia de la compañía, pero se cierran porque cuando llegan a clínica no hay eficacia, no ves lo que tú querías ver. Y es interesante, ¿no? O sea, engañar al cuerpo no es fácil, ¿eh? No es nada fácil, comenzando que tienes que meter la droga, si es una oral, tiene que pasar por el intestino. Si es inyectable, bueno, ya que te quitaste un paso de encima, pero no es fácil engañar la evolución. Y aquí también tienes las razones por las cuales hay falta de clínica, de eficacia clínica, y llegamos siempre a lo que hablábamos antes, es la información que se tiene de la diana o del proceso, cuál es la información que hay con la asociación con la enfermedad. Y como les digo, hay 2 publicaciones en Nature y las pueden leer. Y otra cosa, por supuesto, obvia, es el safety, la toxicología, la tolerabilidad, eso no hay que ni siquiera decirlo, ¿verdad? Pero los estudios han mostrado también, por supuesto, que es una de las razones fundamentales de las fallas, porque mientras en los estudios, en la fase 1, fase 2, fase 3, vas aumentando el número de gente, se me olvidó decirle, la fase 1 estamos hablando quizás de 20 personas, dependiendo de que sea la droga, de 100 máximo, después en fase 2 ya vas por los 200, 300, ya en fase 3 son miles y después se te sale de las manos. Y entonces hay que seguir la toxicología y la tolerabilidad, hay que seguirla más y más y más. Entonces es, por supuesto, importante. Y en AstraZeneca, se los puedo decir que desde el año 2017 no hay atribución de proyectos por safety, y la razón es porque se ha creado todo un departamento de biólogos, investigadores dedicados al discovery de safety para cualquier modalidad, sea una molécula química, sea un ADN o un RNA, sea un péptido. Hay gente especializada en safety, tolerabilidad, toxicología, para cualquier modalidad que se quiera desarrollar, que es otro. Quizás para los hospitales esto es algo que ustedes se imaginan es más obvio para la industria farmacéutica. ¿De dónde vienen las ideas para desarrollar una droga? Esta diapositiva les muestra datos actuales de la área cardiovascular de AstraZeneca. Y ustedes pueden ver que comparado con el año 2018, pues bueno, usamos muchísimo la información que se publica en la literatura. Y también, como les comenté antes, la genética humana.
Y por supuesto, estas dos están conectadas, porque si se descubre una genética en humanos, un nuevo gen que está asociado a algo, pues se publica. Y entonces inmediatamente la industria farmacéutica sigue. Nosotros seguimos muy, muy de cerca la información en lo que se publica. Uno de mis papeles está estar al día con lo que está pasando en las publicaciones. No es fácil a veces, pero... y tenemos gente que es lo que llamamos competitive intelligence, que es otro aspecto de la clínica, de la industria farmacéutica, que somos espías y que se encargan de ver que todo lo que sale a nivel de patentes, a nivel de literatura, PubMed, de congresos, qué se dijo, qué no se dijo, y después vienen los que hablan con los expertos. Muy importante, muy interesante, muy bonito. A mí esa parte de verdad me gusta mucho, porque es así como de espía. Ajá, este te dijo este publicó. Ah, no, quizás no es verdad, esta industria está invirtiendo en esto, la otra industria no. Bueno, pero de ahí vienen las ideas. Las ideas vienen de la literatura, de lo que se sabe. Y tenemos 18 proyectos que están basados en literatura, 3 proyectos que están basados en datos genéticos, 2 proyectos basados en colaboraciones externas, y así vamos. Y ha aumentado, con los años ha aumentado el impacto de la ciencia y de los conocimientos genéticos. Está teniendo un impacto en el número de proyectos que se inician en la área cardiovascular. Aterosclerosis ustedes seguro saben de esto, otra vez, la causa esencial para el desarrollo de placas ateroscleróticas en las coronarias o en las arterias periféricas es la acumulación de lo que llamamos la low density lipoprotein, la LDL, la lipoproteína mala, que se acumula en ciertos sitios de las arterias, no en todas partes, y nada más las arterias, y lleva al desarrollo. Y lo que lleva al desarrollo es el colesterol. Por el colesterol que llevan las partículas en el LDL, el único órgano en el cuerpo que puede metabolizar el colesterol es el hígado. Y hasta cierto punto el cerebro. Entonces, el cerebro es el órgano más rico en colesterol en todo el cuerpo y tiene su forma para mantenerlo. Pero si vamos al resto del cuerpo, es el hígado. El hígado es el único sitio donde el colesterol se puede metabolizar a ácidos biliares, se exporta. Pero si el colesterol se acumula en otras partes, pasa a ser un agente irritante y causa una respuesta inflamatoria. Esa es toda la charada, como decimos nosotros, de la aterosclerosis. Hay una acumulación innecesaria de moléculas que normalmente tendrían que estar en el hígado. Entonces, lo que tú quieres hacer es bajar las lipoproteínas de baja densidad lo más posible para que no se acumulen o acelerar el metabolismo. Pero una vez que están ahí, muy difícil quitar. Muy difícil porque forman cristales. El colesterol se cristaliza, cristales tal cual, y empieza a romper las células, ¿no? Es impactante. Hay fotos de microscopía electrónica mostrando los cristales que se forman, que es impactante. Y una droga que tenemos son las estatinas, también están las ezetamides, también hay una nueva que se llama bempedoic acid, pero con esta diapositiva que la tomé de mis colegas de Commercial, esto es dato auténtico que ustedes pueden aprender de todos los sitios de información que se puede sacar. Ustedes saben que hoy en día las recomendaciones de la American Heart Association, las recomendaciones de la European Society of Cardiology, son que el colesterol tiene que estar, en los Estados Unidos usan 70 miligramos por decilitro como lo máximo. En Europa somos más exigentes, estamos pidiendo que los pacientes tengan 55 miligramos por decilitro. Pero cuando vamos a las estadísticas, el número de pacientes que no están, el número de pacientes, esto ya es secondary prevention, o sea, gente que ha tenido eventos cardiovasculares que no tienen la LDL controlada, estamos hablando del 90%, 70%, 46%. Y una razón puede ser que aunque ellos digan, el paciente diga que está tomando la estatina, no la está tomando. Por supuesto, ustedes los médicos saben de compliance, pero también puede ser que no respondan.
Y si no la toman es por algo, ya entonces le tienen aversión, porque le da dolor de cuerpo, porque leí en internet que son malas, porque hay un lobby en contra de la estética que yo nunca lo he entendido, ¿eh? Pero bueno, así hay que ser. Entonces eso hay que entenderlo. Y si puede venir una nueva medicina que sea mejor, pues bueno, bienvenida esté, ¿no? Y eso es lo que está pasando ahorita en la dislipidemia. Pero para ustedes que son médicos, esto da miedo, ¿no? Que tú tengas medicina, que tengas recomendaciones y que todavía cueste tanto bajar lo que es el factor esencial de la enfermedad. Y aquí vengo a un caso, no sé, de que les hablé de la genética. Ustedes saben lo que es el PCSK9, supongo, no sé. Bueno, pero yo aquí le pongo qué es lo que es, no tenemos que leer esto, y en lugar de leerlo, lo que vamos es a cómo se descubrió, y aquí van a entender por qué les digo qué importante es la ciencia básica y la genética en los hospitales. El PCSK9 es la droga de moda en la dislipidemia para el tratamiento de la LDL elevada o el colesterol elevado y para bajar el riesgo cardiovascular. Y hay ya 2 estudios largos de intervención que han mostrado que tú puedes bajar la LDL por debajo de 50 miligramos por decilitro y no pasa nada. Y además de eso, que tiene un beneficio cardiovascular. Eso es lo que está de moda ahorita, pero ahorita las que están en el mercado, como ustedes saben, son injectables, son anticuerpos. Hay un silencing RNA que está en clinic, que va a dar datos, creo que en el 29, que es el que tiene Novartis, se llama Inclisiran, que se lo inyectan cada 6 meses, pero baja la LDL como es de esperar y por lo tanto va a dar datos positivos. Pero ¿cómo se descubrió el PCSK9? Ahí viene la pregunta. ¿Quién tuvo la idea? Y la idea no la tuvo, en realidad, nadie. La idea viene de un paciente que en el año 1999 entró en París. Ahí está el hospital, con una LDL de 356 miligramos por decilitro. Es brutal la cantidad de colesterol. Y le hicieron, lo primero que hacen es ver si tiene defectos en el receptor de la LDL en el hígado, que es lo que llaman familias hipercolesterolemia, o tiene ausencia de la ApoB, que es el ligando de la lipoproteína que pega al receptor. Y no, el señor tenía una aterosclerosis galopante y no tenía ningún problema en los receptores del hígado, y no tenía ningún problema en la ApoB. Y entonces ahí entra esta mujer que se llama Marianne Abifadel, que era en ese momento una estudiante graduada en el hospital, en el grupo que hacía estudios clínicos, estudios genéticos en el hospital, que está llevado por, no puse el nombre de ella, sí, por Catherine Bullion, una mujer extraordinaria. He tenido la oportunidad de conocerla en persona. Ella es la que lleva el grupo de genética de este hospital en París. Y esta muchacha, estudiante de graduado, le dan este paciente y le dice que le haga la secuenciación genética. Y, por supuesto, el récord de la familia. Entonces llaman al papá, a la mamá, a los hermanos, empiezan. Y la historia larga, que no fue muy larga en realidad, esto es en el 99, en el 2003 ella publica en Nature Genetics que esta persona tiene una mutación en un nuevo gen que no se sabía que estaba asociado al colesterol, que se llama PCSK9. No me digan, por favor, que les diga lo que es el PCSK9, porque nunca me ha podido aprender lo que significa. Pero son proteínas, son proteasas que se autoactivan, se secretan, y cuando se secretan ellas mismas y hay una familia, y en este caso estamos hablando de la número 9. Y es la primera vez que se habla, que se encuentra que hay un nuevo gen que no sea el receptor, que no sea, que está asociado a hipercolesterolemia. Entonces ellos hacen conocen a un investigador que es Nabil Saidel en Montreal, y que él trabajaba, su área de especialidad son los PCSK, las proteínas PCSK, o sea, no solamente la 9. Y él había encontrado que la PCSK9 se expresa en el cerebro. Y regresamos a que el cerebro es importante el colesterol. Y bueno, ahí está. Fue simplemente serendipity, como se dice, casualidad.
Y bueno, esta gente empieza a colaborar, Nabil, con Marianne y con Caterina, los franceses y los de Montreal, y por supuesto descubren cosas, pero él es el que define por primera vez cuál es, él agarra el gen y lo quita y lo pone de células, y encuentra que cuando lo quita y lo pone, pues sí, hay modulación del colesterol. Y él mismo descubre algo que él no tenía idea. Él trabajaba con células del cerebro y de repente está haciendo experimentos con células hepáticas. Y bueno, ahí comienza el PCSK9. Después hay unos grupos más pequeños en la Universidad de Rockefeller, bueno, no debería decir pequeños porque si me escuchan no les gustaría, de Rockefeller y que empiezan a hacer los animales. Agarran al ratón y le quitan el PCSK9 y le ponen el PCSK9 y le sale lo mismo. Los niveles de colesterol cambian. Ajá, ya estamos en el... Y este grupo, Jonathan Cohen y Helen Hobbs, en Southwestern Texas Hospital, se les da la idea de el gen que se encontró, el paciente que entró tenía un gain of function mutation, o sea, él tenía un exceso de PCSK9. Pero entonces estos dicen, bueno, ¿y qué pasa si hay gente que tenga lo contrario? Entonces lo que hicieron también en el estudio de genética que tienen ellos en el hospital de Texas, buscaron a los extremos. Buscaron a la gente que tiene colesterol muy bajo y buscaron a la gente que tiene colesterol muy alto. Y empezaron a buscar ese PCSK9 y encuentran que hay gente caminando en las calles de Texas y sitios en Estados Unidos que tienen niveles bajos de colesterol y tienen deficiencia de la PCSK9. Entonces ahorita tú tienes los extremos. Hay gente que tiene elevado y hay gente que tiene bajo. Y además lo asociaron con cardiovascular, con riesgo cardiovascular, porque tienen una biobank que es muy grande. Entonces, viniendo para acá al Ramón y Cajal, y desde este descubrimiento del PCSK9, yo digo, lo mejor que puede hacer un hospital, en términos de ciencia básica, es tener geneticistas que encuentren, lamentándolo mucho, muchas veces uno encuentra mutaciones raras que no se puede hacer nada, ¿verdad? Y es terrible, es terrible. Nacen niños con algo que uno no puede hacer nada, pero bueno, se sabe lo que es. Pero si hay alguien, una paciente que viene con un fenotipo muy exótico, bueno, ya llegó adulto, quizás las mutaciones que tiene esa persona son útiles para aplicarlas a un grupo más amplio. Esta es la historia y ellos están activos. Ella está haciendo secuenciaciones en el Líbano a todo el mundo y ha encontrado un poco de mutaciones en el PCSK9 y a Nabil le dio, lamentándolo mucho, le dio un infarto a Nabil, pero está vivo, ¿no? Y aquí yo creo que esto ya está, yo creo que Jonathan Cohen se retiró. Felizmente, pero se retiró, se puede retirar diciendo que contribuyó algo, ¿no? Perdón. Perdón. Bueno, y para terminarles la historia, esto es lo que pasó de una droga. Esto es un proyecto como lo que ustedes están iniciando. O sea, comenzó en el 2003 con un Gain of Function Mutation, una publicación. Ya estamos hablando cuando el dato está publicado. Y de ahí, pues bueno, la industria farmacéutica saltó. Regeneron, Amgen fueron los primeros. Empezaron a desarrollar anticuerpos porque la PCSK9 es una molécula trabajosa para encontrar sustancias químicas que se le puedan pegar. Entonces, el primer uso fue usando anticuerpos. Hoy por hoy ya tenemos oral. Merck, la compañía Merck tiene un oral, una molécula oral, que es un péptido muy grande, un cyclic peptide. Y nosotros en AstraZeneca también tenemos un oral, pero es una molécula pequeña. ¿verdad? Vamos a ver, ambos estamos en phase. No, Merck está más adelantado que nosotros. Si se da, pues será muy bueno, porque entonces todavía hay gente que no quiere tomar las inyecciones. Todavía, y los monoclonales los tienes que dar cada 2 semanas, máximo un mes. Entonces se hace más trabajoso, pero han representado mucho, sobre todo cuando las dislipidemias se descubren en niños o en infantes, en gente joven, porque claro, te baja la LDL a la larga, lo que es importante. No les voy a explicar el mecanismo porque creo que esto ya lo hablé
el problema de la LDL no está, por supuesto que es lo alto, pero ese señor que entró con un infarto en el año 99 en París, está expuesto a esa LDL desde que nació, pero nadie se lo detectó. ¿Entiendes? Entonces, si tú controlas la LDL, los niveles de una edad joven, pues los chances de que no te den infarto son más grandes. Entonces, y las estadísticas, como les dije antes, están mostrando que hay gente con enfermedades cardiovasculares que están apareciendo más jóvenes. Entonces, eso también hay que entrarlo en el concepto, que no tenemos que empezar a tratar, en mi opinión, se empieza a tratar muy tarde. La prevención es esencial, pero no es fácil la prevención, yo, de verdad. Bueno, esta diapositiva llevaría un seminario por sí misma, pero lo que yo les quiero contar es que la enfermedad cardiovascular es multifactorial. Yo hablo de la LDL, sí, es esencial, pero también hay otros factores que participan en el proceso. Y entonces tenemos, por ejemplo, hoy en día se habla de las lipoproteínas remanentes, que son las ricas en triglicéridos, los pacientes que tienen los triglicéridos muy elevados, y esos pacientes normalmente tienen una LDL casi normal. Entonces ahí se muda el riesgo cardiovascular a las lipoproteínas ricas en triglicéridos, y ahí se están haciendo, hay proyectos de investigación y proyectos en clínica ya avanzados, como el ApoC3, el ANGPT, el TRI, el FOR, todos esos son genes que se encontraron en personas. O sea, esa gente que no tiene ApoC3, tienen menos triglicéridos, tienen menos enfermedades cardiovasculares. Aquí hay mucha contribución, está compartiendo la pantalla, sí. Después tenemos la LPA, que está de moda. Todo el mundo está hablando de LPA, todo el mundo se mide la LPA. Ya yo me la medí, la tengo normal, menos mal. Pero no sabemos exactamente qué es lo que hace o cómo lo hace, pero hay muchos estudios genéticos. Mendelian randomization, no mutaciones erradas, sino Mendelian randomization, que lo asocian como una causa a la enfermedad cardiovascular. Y te digo, hay silencing RNA, Laura, hay como, ¿cuántos hay? Silence Therapeutic tiene uno, Amgen tiene otro, hay como 3 en clínica. Ya. Y hay monoclonal, y hay también, no hay monoclonal, es puro silencing RNA. Hay 5 proyectos. Pero por supuesto la diabetes, la gente que tiene enfermedades ya metabólicas, el metabolic síndrome, la diabetes, es por sí un factor importante, aumenta las probabilidades de riesgo, el riesgo cardiovascular. Y ahí están de moda, como ustedes saben, los GLP-1 agonists. Eso está caliente, esa zona, y se están haciendo más y más. José y yo lo hablábamos, muy interesante, ¿no? Porque también ahí, no sé, se copia al ser humano. GLP-1, nosotros producimos GLP-1 cuando estamos comiendo. Y después, y eso es lo que manda las señales al cerebro que dejemos de comer, que ya estamos saciados. Pero ahorita en lugar de esperar en lugar de comer despacio y esperar que el cuerpo mande esa señal, pues ahora hay una inyección que te la mete y hace ese trabajo porque la dosis es mucho más alta. Y entonces te da ese efecto más rápido. Pero es una copia de lo que el cuerpo humano hace. Y eso que lo garantiza que tenga éxito también, porque ya tú sabes que eso funciona en el cuerpo humano. La inflamación, bueno, está inflamado por su propio, ha sido muy difícil, y sobre todo muy difícil porque no hay biomarcadores, no hay marcadores. ¿Cuánto puedo bajar yo una inflamación sin caer en riesgo de infecciones, sin caer en riesgo de deficiencia inmune? Esa es la gran pregunta. El CRP está ahí, pero no, ese es el gran problema. Y por supuesto la trombosis, pero eso lo podemos hablar en otras ocasiones. Esta soy yo. A mí decía, bueno, quieren saber algunas reflexiones personales de trabajar en la industria farmacéutica y en la academia. Ya yo estaba pensando en eso cuando tenía 1 año. Así que creo que es 1 año, ¿no? O 2 quizás, no sé. yo estaba preocupada. ¿Qué va a ser de mi vida? Mira, un investigador en la industria farmacéutica de cualquier tamaño tiene, por supuesto, posibilidades de trabajar como líder, como
líder de proyectos, muy importante. Los proyectos son los que le dan la vida a la industria farmacéutica. Ser director de un proyecto, eso es un cargo importante y difícil, mucha responsabilidad. Y por supuesto, puedes trabajar en el laboratorio, puedes seguir siendo un científico y trabajar en el laboratorio. Y las tres posibilidades se dan. Pero también hay que pensar que cada una de ellas requiere de alguna habilidad que uno tiene que tener. Yo les dije a ustedes antes que yo llegué a un momento en mi carrera en AstraZeneca que yo dije, yo no sigo la carrera administrativa, o sea, yo tengo otras habilidades y eso hay que pensarlo. Y para ser un líder, un vicepresidente, un director, bueno, un presidente, COO, lo que ustedes quieran, pues lo que se requiere es comunicación. O sea, un líder tiene que comunicar. Y comunicar la verdad y ser transparente, ¿no? Eso es muy importante. Un líder de proyecto tiene que ser muy estructurado. Porque ahí tienes que tener la ciencia, tienes que tener la parte de regulación, la parte de comercio, tú sabes, son todos los aspectos de desarrollar un proyecto que los tienes que seguir, cómo vamos en cada parte. Y hay gente que es muy estructurada, sumamente estructurada y ordenada, y bueno, y tienen que tomar decisiones, tienen que tomar decisiones. Y son los que informan a los líderes. Y luego la gente del laboratorio, pues ya, ser un laboratorista, tú tienes que ser muy focalizado, puse yo. O sea, tú tienes que ser de rutina. Siéntate en el taburete y haz el trabajo. Ese es el trabajo de un laboratorista. El dato. O sea, bueno, pensar en eso, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que más me gusta? Es importante. Y se mueve. Tú puedes, de project leader, puedes llegar a ser un líder, un vicepresidente, de ser una persona de laboratorio también, que puede hacer carreras si quieres. Dice, bueno, yo ahorita quiero ser jefe y quiero dejar el laboratorio y tener mi propio grupo. Bueno, también eso existe, ¿no? Pero siempre pensando en, no solamente la formación ya la tienes, pero ahorita ves la capacidad, que es lo que te motiva. El desarrollo profesional, hechos. Mira, para tener progreso, mantener y desarrollar tu competencia científica, técnica o empresarial. Eso es todo el tiempo. Y de ahí que yo les diga, para ustedes que piensen hacer carrera científica en una industria, aunque sea una biotech, no importa el tamaño de la industria, ustedes tienen que mantener su competencia científica. Porque si no, te conviertes en otro más en la compañía y bueno, te pueden mudar para hacer otra cosa que a ti quizás no te gusta. Entonces uno tiene que mantener y lo mismo para la parte técnica, lo mismo para la parte. Formar parte de un equipo industrial, pero tú mantienes tu perfil. Tú tienes que tener algo que haga que tú perteneces a ese grupo, que tú perteneces a ese proyecto, que tú contribuyes tú y no dos más o tres más. Tiene que haber algo único. Eso te hace visible, la gente te ve, tú contribuyes con algo específico. Es muy importante, no meterse en un proyecto por estar en un proyecto y estar sentado en el proyecto. Y por supuesto el compromiso es el secreto para ser parte de estoy en la empresa global. Tú no eres el único que decides y muchas veces se toman decisiones que tú puedes que no te agraden o no te gusten, pero hay un compromiso. Hay un compromiso. Estoy hablando si tú quieres hacer progreso, carrera en una industria privada. Ahorita estas son mis reflexiones de los 20 años que yo tengo en ambos sitios. Y luego, la diferencia entre la academia y la industria. Y cuando vi una de las diapositivas de ustedes, creo con lo que ustedes decían, lo rojo y lo verde, pues bueno, muy parecido. En la academia eres tú. El premio Nobel no se le da a un team, a un grupo. El premio Nobel es individual. Hoy en día se le da a 3 personas, pero son 3 personas que han trabajado en sitios diferentes con la misma hipótesis. Pocas veces se le ha dado al PhD y al profesor, pero en realidad es una persona. Y eso es muy académico. En la industria privada es lo contrario. Es un equipo. Tu idea deja de ser tu idea y pasa a ser un equipo. Y eso hay que aprender.
Y lo que digo ahí, tu idea, la empresa se apropia de la idea. Cuando yo me mudé a AstraZeneca, yo tenía mis ideas científicas y eso pasaron a ser dianas y yo las veía y yo veía gente trabajando con los proyectos y yo decía, pero yo no estoy ahí. ¿Y qué están haciendo? Pero es que ya esa idea pasa a ser un proyecto donde hay una inversión de dinero y donde se quiere sacar algo o pararlo. Entonces tú no. Una disciplina, la tuya, en la academia eres tú. Claro que hoy en día, por supuesto, hay tantos conocimientos, hay geneticistas, bioinformáticos, es lo mismo. Pero en la industria farmacéutica el ambiente multidisciplinario es mucho más grande, porque requiere, como les dije antes, cosas más allá de la ciencia, ¿no? Entonces, ahí tienes que trabajar con la gente de comercio, tienes que trabajar con la gente que hace competitive intelligence, la gente que hace las regulatorias, o sea, las partes regulatorias. Es muy multi. Méritos personales en la academia. Tú llegas a los premios Nobel por tus méritos personales, tú llegas a profesor por tus méritos personales, pero en la industria privada se habla de inversión y reembolso, y eso es lo que ustedes también quieren hacer con algunos proyectos. Tú quieres invertir en ese proyecto. Tú lo dijiste muy bien, Laura. Por supuesto, el conocimiento es añadido, pero tú quieres tener éxito. Tú invertiste, ahora ese dinero tú lo quieres ver reembolsado. Y luego, en la academia, el logro intelectual, pero en una industria es el lanzamiento de un producto. Y no hay cosa más, es increíble la sensación, y no hay mucha gente que pueda contar que han participado, que han estado en el proceso hasta que se llega a un producto, porque el proceso es largo. No hay mucha gente que pueda decir eso, pero si estás en ese ambiente, es muy agradable ver que una idea realmente se convirtió en un producto que va a ayudar a los pacientes, porque ahí comenzamos a hablar, ¿verdad?, de los pacientes, que es lo que tenemos los dos en común. Sé positivo. El progreso no tiene tiempo para gente negativa. El tiempo es rápido. Y ser negativo frena. Te quita energía. Ahora, al mismo tiempo, aceptar y estar de acuerdo no es lo mismo. Tú puedes aceptar algo, una realidad, la aceptas, pero no quiere decir que tú estás de acuerdo. Pero si tú no la aceptas, se convierte en un dilema. Y no hay soluciones para los dilemas. Hay soluciones para los problemas. Pero un dilema, vives con el dilema. Entonces, mira, uno no está solo y tiene que aceptar muchas veces, ¿no? Y seguro que se resuelve en el camino. Y cada día, pues eso, tienes que aprender de lo que haces. ¿Qué aprendí yo hoy? ¿Qué aprendí yo? Yo vine aquí, ya les puedo decir cosas aprendí. ¿Qué es lo que hemos aprendido cada día? Eso uno tiene que, en Suecia se dice echarse pimienta y sal uno mismo, ¿no? Pepper o sal, ¿no? Bueno, yo creo que eso es todo. Gracias, gracias. Fantástico, fabuloso. Creo que nos hemos quedado todos impresionados.